Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti, estudiando el libro de Juan juntos, viendo qué podemos aprender sobre Jesús a través de su palabra. Y hemos visto cómo Juan está dividido en diferentes sietes. Y ahorita estamos terminando una miniserie en 7 discursos o 7 enseñanzas que Jesús da en el Evangelio de Juan, que Juan decidió incluir. Y nada más para dar otra vez un repaso de lo que hemos visto. El primer discurso fue el nuevo nacimiento en Juan 3. Después vimos el segundo discurso, agua de vida en Juan 4. El Hijo Divino en Juan 5. El pan de vida en Juan 6. El Espíritu que da vida en Juan 7. La luz del mundo en Juan 8. Y hoy vamos a ver el último discurso en el Evangelio de Juan, que se encuentra en Juan capítulo 10, el buen pastor. Y este es todo el capítulo. Entonces vamos a hablar de ciertas partes de estos pasajes y viene justo después del milagro del ciego en Juan capítulo 9, el cual hemos hablado ya un par de veces. Es increíble y al final termina platicando confrontando, más bien podría decir, a los fariseos y les dice, ustedes creen que ven, pero en realidad son ciegos. Y después de eso sigue platicando con ellos en este discurso y vamos a ver qué podemos aprender de Jesús en esto porque tiene unas implicaciones increíbles. Entonces, Doc, más o menos danos una imagen así completa de cuál es el punto principal de este pasaje, de este discurso. Es un pasaje larguísimo en realidad, pero tiene muchas implicaciones. Y yo sé que muchas veces hemos dicho y repetido la idea de que es necesario conocer y saber el Antiguo Testamento para poder entender el trasfondo y las implicaciones del Nuevo Testamento. Y este capítulo en realidad nos ayuda a entender lo mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor al conocer algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Me imagino, otra vez estamos hablando en el primer siglo, en Jerusalén, en Palestina, en Israel. Jesús, el capítulo 9, como mencionaste, ¿verdad? Que los ciegos que veían, supuestamente, el que no veía era un ciego, ¿verdad? Ciego que no tenía vista natural, pero sin embargo es el que ve. Y los que declaran que ven, que son los líderes religiosos, en realidad no ven. Y como vemos aquí, inmediatamente Juan nos enseña o nos escribe sobre otro discurso de Jesús, ¿verdad? Y este discurso tiene que ver con él personalmente. Y es curioso si miramos, y vamos a mirar algunos versos en el Antiguo Testamento, pero si miramos el verso número 6 en Juan, esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y está hablando de los versículos del 1 al 5, donde él dice que él es la puerta, él es el pastor, etc. Y entonces Jesús ve que ellos están confundidos, no entienden, y declara, ¿verdad? En los versos 7 en adelante, es como repitiendo otra vez para que ellos puedan entender lo que él quiere decir en todo esto. Y el verso 7, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Otra vez sabemos que esto es una metáfora o que Jesús no está diciendo literalmente que Él es una puerta, sino está explicando el propósito de una puerta y su papel, ¿verdad?
Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Verso 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y verso 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, en este pasaje hay muchas implicaciones. No solamente lo que Juan nos escribe aquí, pero también hay implicaciones en el Antiguo Testamento. Yo me imagino si nosotros estuviésemos sentados ahí, inmediatamente probablemente pensaríamos en el Salmo 23. Y como hemos dicho otras veces, ¿verdad? Los salmos del Nuevo Testamento no fueron escritos con capítulos y versículos, pero pensaríamos, ¿verdad? Al Jesús decir estas palabras, una de las escrituras que nos llegaría a la mente sería el Salmo 23. El buen pastor, yo soy el buen pastor, o Jehová es el buen pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Entonces, todas esas imágenes del Salmo 23, me imagino, estarían en la mente de muchos de los oyentes. Pero un pasaje que para mí es muy, muy clave para entender es Ezequiel, capítulo 34, y podemos ir ahí, ¿verdad? Para poder ver lo que son cuando uno interpreta el Nuevo Testamento a través de las Escrituras mismas y en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando del pasaje en Ezequiel capítulo 34. Vamos a mirar desde los versos 20 en adelante, ¿verdad? Ezequiel 34, verso 20. Por tanto, así les dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes, en este contexto está hablando de los líderes religiosos, han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Está hablando del liderazgo, ¿verdad? De Israel. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Verso 22. Verso 23. Que para mí es clave para poder ver la importancia de lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 10. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor. No nos olvidemos, Ezequiel está escribiendo aproximadamente unos 600 años antes de Jesús, ¿verdad? Y entonces estas palabras están atribuidas a Dios mismo. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo puede ser David? Porque David vivió aproximadamente unos 3-4 siglos antes de Ezequiel. Entonces, obviamente, había muerto Ezequiel no, sí, había muerto mucho, así mismo. Entonces, obviamente, aquí Ezequiel no está escribiendo del rey David. Está clarísimo, ¿verdad? Pero es importante entender que mi siervo David aquí se refiere, y es para mí una profecía mesiánica que está mirando al futuro, que sería el Mesías, que otra vez, como hemos argumentado tantas veces, que es Jesucristo, ¿verdad? Él las apacentará y será su pastor. Y verso 24. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David, ¿de quién está hablando aquí? ¿De David, el rey David que vivió en el siglo 10 antes de Jesucristo, o está hablando del Mesías? Será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que entendamos e interpretemos estos versículos de Ezequiel, porque es como el trasfondo para mí de entender claramente lo que Jesús está diciendo aquí en este capítulo. Y si nos fijamos, el capítulo 34 de Ezequiel nos habla
¿verdad? Del liderazgo de Israel, que por culpa de ellos, no nos olvidemos que Ezequiel está escribiendo desde Babilonia, que era cautivo. Un tiempo para decir, o yo diría personalmente, uno de los tiempos más difíciles para el pueblo de Israel. Y él le está diciendo en el pasado lo que ocurrió y por qué están ahí, porque el liderazgo había fallado a Dios, habían ido contra Dios, están en cautiverio, pero vamos a decir, unas palabras de esperanza, unas palabras para que el pueblo pudiese recobrar el ánimo en medio de preguntarse por qué estamos aquí, por qué estamos sufriendo tanto. Y cuando miramos Ezequiel y miramos a Juan capítulo 10, creo para mí hay mucha relevancia y mucha relación entre los dos pasajes bíblicos. Wow. Entonces, en Juan 10, cuando Jesús está hablando sobre que él es la puerta y Él es el buen pastor. Y aquí después dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteaderos, pero las ovejas no las escucharon. Y dice que vinieron antes de Él. Y si tú dices que está haciendo una referencia aquí a Ezequiel 34, y el Ezequiel 34 es Dios confrontando a los líderes religiosos de ese tiempo, Jesús está diciendo que ellos son los ladrones. ¿Podríamos decir eso? Yo diría que sí. ¿Quiénes son los ladrones? ¿A qué se refiere? Okay. Pues para mí son los líderes religiosos los que no escuchan a Jesús, los que no creen en Jesús, ¿verdad? Para mí es otra vez casi una referencia también al capítulo 9. No nos olvidemos que en el capítulo 9 fueron los fariseos que prohibieron a los padres del ciego y a los demás creer en Jesús, o si mencionaban, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías, iban a expulsarlos de la sinagoga. Y yo creo que hace referencia y un paralelo entre los dos, sí. Wow, ok. Es increíble lo que acabas de mencionar de Ezequiel 34, de que promete que vendrá un pastor que los apacentará, que es David. Y obviamente no puede ser David porque ya murió hace cientos de años antes de eso, pero es el título de Jesús, el hijo de David, que siempre lo llaman, ¿no? Hijo de David, ven y sáname, hijo de David. Es una de esas frases que se usa para hacer referencia a Jesús, pues él viene del linaje de David, como el Mesías, como el rey prometido, cuyo reino no se iba a acabar. Está increíble la implicación aquí. Y como dices, yo creo que los fariseos conocían bien el Antiguo Testamento. Sí. Y otra vez creo que es importante entender cuando se usa la frase hijo de David. Habían veces, ¿verdad?, que se refería a una persona que es como hijo de Abraham, ¿verdad? Era alguien del linaje de Israel, que eran judíos, para decirlo de una manera. Pero sin embargo, cuando aquí se usa, y se usa otras veces, también tiene la implicación, ¿verdad?, del Mesías. Y aquí cuando nos habla en Ezequiel, ¿verdad?, no está hablando de un judío o un natural de Israel, sino está hablando del Mesías, de la promesa que Dios había hecho al rey David, de que su linaje iba a nacer el Mesías, ¿verdad? El que tendría, su reino no tendría fin, sería un reino eterno. Entonces, todas estas implicaciones, yo creo, están en el pasaje de Juan capítulo 10. Sí. Y en Ezequiel 34 estoy viendo aquí cómo él les habla, así, el versículo 10, por ejemplo, dice, así dice el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Entonces está aquí acusándolos de que ellos se estaban cuidando a sí mismos, se estaban alimentando a sí mismos, sus pastores, que su propósito debió de haber sido alimentar y cuidar a las ovejas. Y aquí Dios dice, no están haciendo lo que yo los llamé a hacer, yo mismo voy a venir. Como siempre, Jesús viene a cumplir lo que Israel no pudo hacer, lo que la humanidad no pudo hacer, lo que nadie ha podido hacer, ¿no? Y Él viene a ser ese buen pastor que sí viene a alimentar a sus ovejas y cuidarlas. Es increíble. Y
La conexión con Salmo 23, como dices también, wow. Sí. Creo que es significativo en nuestra discusión también lo que mencionaste, ¿verdad? De los líderes religiosos, pero no solamente en el pasado, sino hoy en día, las implicaciones para nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando tanto para ti como yo personalmente, pastores de iglesias, pero aparte de eso, como creyentes, ¿verdad? Porque es fácil uno apuntar el dedo y decir, no, ese es el pastor, o ese es el líder de los jóvenes, Mm, o ese es el líder de alabanza, sino la responsabilidad que tenemos todos, ¿verdad?, ante Dios. Porque si ujú, nosotros somos las ovejas, y en este mismo pasaje, Jesús habla de que mis ovejas oyen mi voz y reconocen su voz. Entonces lo notamos en Ezequiel, ese concepto también, ¿verdad?, de obedecer a Dios. mm, Entonces no es un pasaje donde nosotros podemos lavarnos las manos y decir, no, ese es para el pastor, eso no es para mí, o ese es para los líderes, es para todos, es para todos. Y es ujú, muy significativo para nosotros entender y aplicar eso, porque podemos entenderlo, ujú, pero no aplicarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó en el día de Ezequiel. Sí, los líderes ujú, religiosos y también los líderes del pueblo por sí estaban corruptos, estaban apartados de Dios, por eso Dios levantó profetas, tanto en el día de Ezequiel como antes, ¿verdad? Y después, porque el rol o el papel del profeta era avisar al pueblo, advertir al pueblo en medio de la situación, ¿verdad? No se estaban comportando, estaban alejados de la palabra de Dios, de lo que Dios quería hacer. Y vemos aún en Jeremías, si me recuerdo bien, me parece que es Jeremías, que habla, ¿verdad? Que Judá, ¿verdad? Las tribus del sur eran aún peor que las tribus del norte. Y entendemos Israel como nació las 10 tribus del norte en el siglo 8 antes de Jesucristo, estuvieron también en exilio. Y entonces, para eso mm, notamos también la importancia de cómo Dios levantó a Isaías y otros profetas en ese día para avisarles. Y sin embargo, las dos tribus del sur, ¿verdad? O Judá, y notamos la importancia de que ellos también fueron advertidos, pero no escucharon. Por eso fue el exilio, ujú. ¿verdad? Y Ya. creo que es algo que nos habla a nosotros hoy en día también de tomarlo muy en serio, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sí. El que dice que nosotros con las ovejas conocen su voz y la siguen. Tenemos que conocer a nuestro buen pastor y Uh -huh. seguirlo. Y tú leíste eso en el Ezequiel 34. A ver, no sé dónde era ese versículo, pero leíste, creo que el 22. Ezequiel 34, versículo 22 dice, libraré mis ovejas y ya no serán presa y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces aquí viene la idea de juicio aún hacia las ovejas, como bien dices, ¿no? Vamos a rendir cuentas por si obedecemos y Uh seguimos -huh. la voz, ¿no? Y viene esa idea también de que Jesús después dice que Él va a venir a separar las ovejas de los cabros. Entonces viene aquí esa idea de juicio que es de Dios, que al final se le entrega a Jesús como el juez que va a venir también por las ovejas. Entonces sí tienes toda la razón. No solamente es una acusación hacia los líderes religiosos que no cumplen con su responsabilidad, que sí es, pero también hacia nosotros que podamos escuchar su voz y hagamos esa decisión de que vamos a obedecer y seguir a nuestro pastor, a nuestro rey, a nuestro Dios. Increíble. Creo que en el argumento también necesitamos no solamente entender nuestro papel, pero la importancia, ¿verdad? Y reconozco que no es muy popular, ¿verdad? Eso de hablar de juicio en muchos círculos no es popular, ¿verdad? Háblame del Jesús, el que me Ujú, ama, el que murió por mí, el que, etcétera, etcétera. Pero parte del amor, ¿verdad? Y tanto Juan, ¿verdad? Lo dice claramente como los evangelios, aún en el Antiguo Testamento. Parte del amor de Dios es el juicio de Dios. Imaginémonos.
Eh, los ateos, muchos de los ateos o la gran mayoría de ateos dicen que solamente hay esta vida, ¿verdad? Y entonces al solamente haber esta vida, Ujú. entonces las cosas que ocurren en la vida, sean malas, son cosas que uno tiene que aguantarlas, para decirlo de una cierta manera. Es todo lo que hay, ¿verdad? Si yo vengo y te robo a ti o mato tu hijo o cualquier cosa, y entonces tú no ves justicia, pues pobrecito de Elliot, ¿verdad? No vio justicia, pero todo lo que hay es esto. Pero sin embargo, el cristiano, el creyente, nosotros tenemos en medio de la tragedia que nos ocurre la fe. Y cuando digo una fe confiada, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, que la injusticia un día va a ser juzgada. Y esa Así es. injusticia va a ser juzgada por Jesucristo mismo. Ahora, otra vez Mm, reconozco que muchas personas no les gusta lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Porque si en realidad hay un juez, si en realidad todo ser humano va a ser juzgado, entonces eso significa que mi comportamiento va a ser juzgado y que hay alguien mm, sobre mí. Para el ateo eso es inconcebible para algunos y lo ponen en una posición muy incómoda. Pero para el creyente, si yo he sido una injusticia grave fue hecha contra mí, sea la que sea, y yo no veo que hay justicia, ¿verdad? O lo que sea, sin embargo, puedo decir y tengo la esperanza que eso va a ser juzgado un día. Y no va a ser juzgado a nivel ujú. humano, porque sabemos que hay corrupción hoy en día. Que hay personas, ¿verdad?, que aunque hagan una injusticia, pero pagan un dinero al juez o a presión, le ponen presión al juez o lo que sea, y podemos conseguir un veredicto que en realidad es totalmente injusto. Y eso es la corrupción y lo vemos a todos niveles, todas culturas, sea en los países más adelantados, los menos adelantados, siempre vemos esa corrupción. Pero para el creyente, otra vez repito, nosotros tenemos la bendición y la esperanza que algún día, ese juicio vamos a ser juzgados, todo ser humano, pero al parte de nosotros ser juzgado, esa injusticia va a ser juzgada. ¿Por quién? Por el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo mismo. Porque la Biblia nos recuerda que también todos vamos a estar delante del tribunal de Jesucristo, de Cristo. Entonces, aunque no veamos la injusticia ser correcta o ser juzgada por el juez en nuestra vida, Ujú. pero sin embargo tenemos esa certeza, ¿verdad? Como nos dice aquí, ¿verdad? Que la oveja va a ser juzgada. También, ¿verdad? Que todos van a ser juzgados y entonces podemos confiar plenamente en que hay justicia, tanto si lo vemos hoy Ujú. o si lo vemos cuando estemos en la presencia de Dios mismo, juzgado por Dios. Y creo que es parte de lo que aquí otra vez vemos, tanto en el paralelo con Ezequiel 34, como también Jesús en Juan 10. Y otra vez es la Ujú. persona y obra de Jesucristo. Wow. Sí, y me encantó lo que dijiste de el juicio no viene porque Dios está de mal humor, viene de su Sí, compasión, viene de su amor hacia la creación exactamente. y de ahí viene, por eso viene un sentido de justicia. Igual que nosotros, viene, Sí, hay un clamor por justicia porque vemos también. maldad y vemos que hay cosas que amamos o gente que amamos que es lastimada. El ejemplo que tú diste, si alguien lastimara a alguien que yo amo, um, hay un clamor dentro de mí que quiere justicia, pero viene de amor. Entonces Dios, el amor de Dios es lo que trae la justicia de Dios, yo creo que podríamos decir. Pero Es la otra igual cara de la que la moneda. compasión de Dios, sí, es la Ujú. otra cara de la moneda. Y había un pasaje que usted mencionó hace rato en Mateo
que también habla del sí. pastor y que de Dios. Mateo Si quisiera leer capítulo eso. 9. Sí, vamos a mirarlo un segundito. Mateo capítulo 9, los últimos versos. Y generalmente cuando miramos este pasaje, creo yo, ¿verdad? Cuando miramos este pasaje, nos enfocamos en los últimos dos versículos, ¿verdad? Mateo capítulo 9. Déjame ver, ok, aquí está. Mateo 9, versos del 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y verso 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces aquí podemos ver otra vez, y es curioso porque si miramos a Ezequiel capítulo 34, verso 5, es otra vez una foto, para decirlo, un paralelo con Ezequiel aquí, ¿verdad? Jesús tuvo compasión porque veía que ellos, hablando del pueblo, eran como ovejas que no tienen pastor, porque muchas veces nos enfocamos en los últimos dos versículos aquí. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obrero a su cosecha o su mies, dependiendo de la traducción. Pero es importante ver cómo Jesús tuvo compasión de las personas ahí también. Y referente o paralelo también como Ezequiel capítulo 34. Entonces, para mí es maravilloso poder ver la compasión de Jesús, el amor de Jesús, pero también como Jesús es justo en el pasaje, ¿verdad?, de Juan capítulo 10. Definitivamente. Y bueno, vamos a hablar más sobre ese Juan 10, porque la próxima serie va a ser 7 yo sois, el yo soy, las frases que dice Jesús, yo soy, yo soy, yo soy, y esa va a estar buena. Entonces vamos a volver a ver este pasaje porque está, como dijimos, tan rico que no pudimos cubrir todo, pero lo esencial es eso, es de que Jesús viene a ser ese pastor que necesitamos, y como leímos en Juan 10, el pastor entrega su vida por sus ovejas, que es lo que últimamente hizo en la cruz, y es el poder del evangelio. Exactamente. Pero vamos a volver a este pasaje, y gracias, Doc, por todo. Les queremos animar, como siempre, que lean las escrituras, que puedan estudiarlas, y nos veremos en el próximo episodio, y cuando empecemos ahora una nueva serie de 7 en el libro de Juan. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.